Me ofrecí a cuidar la tienda familiar un fin de semana, y cuando regresaron mi madre y hermano dijeron, la administraste tan bien que deberías quedártela, pero todo a cambio de mis ahorros. Así que se la vendí al competidor y dejé un cartel que decía buena suerte sin mí. Desde que tengo memoria, la tienda familiar fue más que un simple local con estantes mal iluminados y una caja registradora que siempre fallaba. Era el altar donde se sacrificaban mis fines de semana, mis vacaciones escolares y, más adelante, lo que quedaba de mi autoestima. Mi abuelo fundó ese lugar con un esfuerzo que aún hoy respeto, y aunque jamás lo vi rendirse, tampoco recuerdo que haya sido feliz ahí. Su retiro no fue voluntario, sino obligado por un infarto que lo alejó para siempre del mostrador. Cuando mi padre tomó su lugar, juró que modernizaría todo, que la tienda sería su proyecto de vida, pero la rutina, las deudas y su salud frágil lo convirtieron en una sombra de sí mismo. Y cuando él murió, no pasaron ni 3 semanas antes de que mi madre y mi hermano mayor asumieran el control como si siempre hubiesen sido los verdaderos herederos del esfuerzo ajeno. Fue ahí cuando empezó la verdadera podredumbre. Ellos jamás entendieron lo que significaba administrar con ética o visión de futuro. Mi madre, convencida de que las apariencias valen más que los balances, se enfocaba en lo que podían presumir, una familia unida, un negocio propio, una hija que ayuda sin chistar. Mientras tanto, mi hermano, con su eterno aire de mártir incomprendido, se dedicaba a sabotear cada mejora que yo proponía, con frases que aún resuenan en mi memoria, como cuando una vez, al sugerir instalar un sistema digital de control de inventario, se rió con desgano y dijo, ¿y para qué complicarlo? Si tú lo sabes todo de memoria, no necesitamos gastar en eso. Para ellos, yo era mano de obra gratuita y leal, algo entre empleada doméstica y burro de carga, siempre disponible, siempre útil, pero jamás con voz propia. Estuve atrapada en ese ciclo durante años, aceptando sin cuestionar que era mi obligación ayudar a la familia, aunque eso implicara sacrificar mis estudios, mis amistades y cualquier atisbo de independencia económica. Pero cuando, después de una discusión en la que mi madre me gritó que si no me gustaba, podía largarme y dejar de meterme en lo que no era mío, decidí hacer precisamente eso. Me fui, aunque me doliera. Me alejé del negocio, de la casa, de esa dinámica en la que ser hija significaba endeudarse emocionalmente para que los demás pudieran vivir cómodos. Conseguí una beca parcial y estudié administración con especialización en marketing comercial. Trabajé en paralelo en un supermercado de cadena, aprendiendo desde el almacén hasta la estrategia publicitaria. Me formé. Me endurecí. Me hice a mí misma. Durante casi 3 años no pisé la tienda. Las pocas veces que llamaron, no respondí. Me limité a enviar mensajes fríos cuando requerían algún dato o buscaban que resolviera problemas contables de los que ni siquiera querían darme acceso completo. Y entonces, un viernes por la mañana, recibí un mensaje inesperado de mi madre. Usó un tono inusualmente suave, casi condescendiente, como si fuéramos amigas reencontrándose después de un malentendido. Me decía que tenían que ausentarse por un tema de salud, que se trataba de un viaje urgente, pero que era corto, apenas el fin de semana. Me pedía el favor de cuidar la tienda esos días, porque confiaba en mí, porque yo era la única que sabía cómo manejar ciertas cosas, porque no podía dejarlo en manos del nuevo ayudante que habían contratado, alguien que, según ella, todavía no entendía bien cómo funcionaba todo. Hubo algo en ese mensaje que me hizo sospechar. Quizá fue el hecho de que se refiriera a mí con tanta suavidad después de años de desprecio pasivo-agresivo, o tal vez el uso constante del lenguaje emocionalmente manipulador. Como cuando terminó el mensaje con un hazlo por tu padre, él estaría orgulloso de ti. Lo cierto es que, en lugar de rechazarlo de inmediato como lo habría hecho meses atrás, me detuve a pensarlo. Y no solo eso, acepté. Pero no por nostalgia, ni por necesidad, ni mucho menos por perdón. Lo hice porque algo en mi interior me dijo que ese favor no era tan inocente como lo querían pintar. Y si era así, entonces tal vez había llegado el momento perfecto para devolver cada una de las heridas que me habían enterrado en nombre del negocio familiar. Acepté con una simple frase, está bien. Cuéntenme cómo quieren que lo organice. Fingí entusiasmo. Fingí lealtad. Fingí ser la misma hija dócil de siempre. Pero esta vez no volví a la tienda como víctima. Volví como una ejecutora paciente,
con un plan que empezaría a gestarse desde el mismo momento en que cruzara la puerta. Y ellos, tan confiados, tan seguros de su posición, no vieron venir ni una sola parte de lo que les tenía preparado. No sabían que me habían devuelto las llaves del infierno, sin notar que ahora yo era quien tenía el fósforo encendido. Actualización 1. Cuando crucé la puerta oxidada de la tienda aquel viernes en la mañana, no lo hice como la hija resignada que tantas veces tragó bilis para sostener el peso de una estructura familiar podrida. No. Esta vez lo hice con una mirada fría, calculadora, casi quirúrgica. Me detuve en la entrada unos segundos, fingiendo que me sacudía el polvo del bolso, cuando en realidad lo que hacía era observar con atención lo que el tiempo había destruido en mi ausencia. Los letreros seguían igual de decolorados, con frases pegadas a mano que decían no fíe en letras rojas y torcidas, como si el negocio estuviera más centrado en advertir que en invitar. La vitrina tenía una gruesa capa de mugre mezclada con grasa, y en una esquina, un pedazo de cinta negra colgaba inútilmente, sujetando lo que alguna vez fue un cartel de promoción. Habían pasado años y nada había cambiado, ni siquiera el zumbido constante del viejo refrigerador que funcionaba como si estuviera agonizando desde hace décadas. Adentro, el panorama era igual de deprimente. La organización de los productos seguía el mismo patrón absurdo que instauraron mi madre y mi hermano cuando tomaron el control: latas de atún al lado de productos de limpieza, bebidas energéticas junto a biberones. Y la caja registradora aún parecía depender de que uno rezara antes de abrirla. El ayudante nuevo, un joven de no más de 20 años, me miró con recelo cuando entré. No se molestó en saludar ni en esconder su incomodidad, probablemente porque ya lo habían adoctrinado con la versión oficial, que yo era una traidora que abandonó a la familia cuando más me necesitaban. Que era demasiado estudiosa para ensuciarse las manos, y que solo sabía criticar. Lo dejé hacer. No respondí. Me limité a decirle, con una sonrisa casi amable, que podía tomarse el día libre y volver el lunes, que yo me haría cargo. No se negó. Es más, parecía aliviado. Me dejó sola apenas pasaron 20 minutos. Una vez sin testigos, comencé lo que había planeado, una evaluación total. No improvisé. Llevaba una libreta, un escáner portátil, una balanza digital y una aplicación de control de inventario que había desarrollado junto a un compañero en la universidad como parte de un proyecto final. Lo primero fue recorrer pasillo por pasillo, repisado por repisado, y catalogar absolutamente todo. Revisé fechas de vencimiento, niveles de rotación, ubicación de los productos y hasta el estado de las estanterías. Encontré latas vencidas desde hacía más de un año, bolsas abiertas con cinta adhesiva, productos sin precio y otros con 2 o 3 etiquetas distintas encima, como si no se decidieran cuánto querían engañar al cliente. Fotografié cada una de esas pruebas. Guardé copias en 2 dispositivos distintos y subí todo a una nube cifrada. No era solo por control, era evidencia. Documentación. Cimientos de lo que se venía. Lo siguiente fue revisar las cuentas. Mi madre, obsesionada con mantener el control, seguía llevando los ingresos y egresos en una libreta color morado que guardaba debajo del mostrador, como si las cifras fueran secretos de estado. La encontré, claro, y como imaginaba, estaba llena de tachones, sumas mal hechas y anotaciones absurdas como domingo igual a mucho o jueves igual a normalito, sin más explicación. Me reí sola, no por burla, sino por la mezcla de estupor y lástima. En 3 días, sistematicé todo lo que nunca se habían molestado en ordenar. Implementé promociones con códigos QR simples, usé mis redes sociales para atraer a algunos de mis antiguos contactos del barrio. Y hablé con una amiga que trabaja haciendo deliveries caseros para que nos incluyera en su red, cobrando por transferencia. En el primer día triplicamos las ventas. No fue magia, fue sentido común. Para el domingo en la tarde, la tienda parecía otra. La clientela se duplicó. Volvieron rostros que no veía desde hacía años, algunos incluso sorprendidos al verme allí. Uno, que trabajaba como técnico en aire acondicionado, me dijo en voz baja mientras pagaba una bebida: por fin alguien decente. Ya me daba asco comprarle a tu hermano. Me limité a agradecer con la misma sonrisa con la que disimulaba la rabia que hervía bajo mi piel. Esa frase fue una confirmación más de que lo que hacía estaba justificado. Yo no me estaba vengando por capricho.
Me estaba vengando por años de abuso disfrazado de tradición, por sacrificios impuestos con la excusa de la sangre. Por haber sido esclava emocional de una madre manipuladora y un hermano fracasado que aún se sentía con derecho a juzgarme. El lunes por la mañana, llegaron. Lo noté desde la cámara de seguridad que había instalado discretamente el sábado por la noche, justo sobre la puerta. Aparecieron sonrientes, con gafas oscuras y maletas pequeñas, como si regresaran de unas vacaciones y no de un viaje médico urgente como habían dicho. Entraron conversando entre ellos, pero al ver la tienda llena de gente, se detuvieron. Yo estaba de espaldas, acomodando la nueva mercancía que había conseguido al negociar directamente con un proveedor con el que solía trabajar en la cadena donde fui empleada. Me giré despacio, le sonreí con frialdad y dije, parece que el fin de semana fue productivo, ¿no? Mi madre se me acercó y, con ese tono de falsa ternura que usaba cuando estaba a punto de hacer algo despreciable, me dijo mientras me tomaba del brazo, hijita, lo hiciste tan bien. ¿Qué creemos que deberías quedarte con la tienda? Ya es hora de que tengas algo tuyo, ¿no crees? Su sonrisa era tan amplia que casi parecía grotesca. Mi hermano no decía nada, pero lo vi sentir, mirándome con esa condescendencia asquerosa que siempre usaba cuando creía estar a punto de vencerme. Agregó con tono teatral, además, mamá y yo hemos estado pensando, y como no podemos seguir, te damos la oportunidad de comprar nuestra parte. Lo justo es que si tú la quieres, la pagues como corresponde. Pero no te preocupes, te vamos a dar facilidades. Te conocemos. Sabemos que sabrás valorarla. Esa última frase no fue casualidad. No me estaban haciendo una oferta. Me estaban dando una trampa, envuelta en papel dorado. Querían venderme algo que habían dejado caer en ruinas, pero que ahora, gracias a 3 días de mi gestión, parecía renacer. Querían apropiarse de mis ahorros, de mi trabajo y de mi nombre. Y encima, presentarlo como una oportunidad. Era la escena más obscena que había presenciado en años. No lo sabían, pero acababan de sellar su destino. No respondí en ese momento. Solo sonreí con suavidad, como si estuviera conmovida, como si creyera en su acto de falsa generosidad. Les dije que me tomaran la semana para pensarlo, que tenía que revisar mis finanzas, que necesitaba evaluar bien todo. Mi madre me abrazó, mi hermano me palmeó la espalda, y salieron como 2 actores satisfechos tras una función bien ensayada. Yo, mientras tanto, apagué la luz tras ellos, cerré la puerta, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba por iniciar algo realmente hermoso. No era una segunda oportunidad. Era una cuenta pendiente. Y ellos, los autores de años de dolor, acababan de darme las herramientas para destruirlos con su propio ego. Actualización 2. Cuando les pedí un par de semanas para pensar en su propuesta, no fue un impulso improvisado ni una simple jugada dilatoria. Fue una táctica precisa, meticulosamente calculada para ganar tiempo, analizar cada rincón del terreno en el que me estaban invitando a pisar, y sobre todo, para revisar con pinzas la trampa legal que estaba segura que me habían preparado con tanto esmero. No me equivoqué. En menos de 5 días, mi madre me llamó por videollamada fingiendo una mezcla torpe entre emoción y ansiedad. Y me dijo con una sonrisa estirada por la manipulación que ya había hablado con un abogado amigo de confianza y que tenía todo listo para que formalizáramos el acuerdo familiar. Lo dijo así, con ese tono dulzón que usa la gente cuando quiere que firmes tu sentencia con la misma sonrisa con la que se sirven un café. Cuando llegué a la casa materna esa tarde, la escena estaba montada con una teatralidad grotesca. La mesa del comedor estaba cubierta con una carpeta de plástico transparente bajo la cual habían dispuesto de forma estratégica varias hojas impresas, un bolígrafo caro que claramente no era de ellos. Y 2 copias del contrato. Mi hermano estaba recostado en el sofá con el gesto de quien cree que está asistiendo a su propia coronación. Apenas me senté, mi madre, como si no quisiera darme tiempo para dudar, dijo que el abogado había sido generoso con su tiempo y que había redactado algo que nos beneficia a todos por igual, pero que, si era posible, debía firmar esa misma tarde porque él tenía otros compromisos. No pasaron ni 2 minutos antes de que se conectara un hombre por videollamada que apenas se presentó con un nombre genérico y que recitó una breve explicación legal llena de frases como cesión de derechos comerciales, traslado voluntario de obligaciones, representación delegada y,
sobre todo, la que más me quedó grabada: instrumento legal de buena fe entre familiares. Desde fuera, el documento parecía inofensivo. Establecía que yo recibiría en propiedad el establecimiento comercial registrado a nombre de mi madre, con una donación simbólica del 10% del valor estimado, pero debía hacerme responsable de las obligaciones pendientes, así como abonar un monto acordado entre las partes para reflejar el compromiso con la continuidad del negocio. Traducido al lenguaje real, ellos me entregaban la tienda en apariencia, pero yo asumía todo lo podrido que habían escondido bajo la alfombra. Revisé el documento ahí mismo y noté, con una mezcla de asco y rabia contenida, que el monto simbólico ascendía exactamente a lo que había ahorrado durante mis años trabajando como asistente administrativa. No era una coincidencia. Habían calculado cada centavo. Habían pedido referencias, revisado mis redes, hablado con conocidos, todo con el único objetivo de trazar una emboscada perfecta para vaciar mis cuentas mientras hacían pasar el robo como un acto de amor. Pero eso no fue lo peor. En la última hoja, casi en letra oculta, aparecía una cláusula que decía que yo asumía también cualquier obligación o deuda contraída por el establecimiento en el año previo a la cesión, lo cual me dejó helada. Con ese detalle minúsculo, lo que en realidad estaban haciendo era endosarme un préstamo comercial de casi $12,000 que, como luego comprobaría, había sido solicitado a nombre de la tienda pero usado en parte para pagar deudas de juego de mi hermano y cubrir una cirugía estética que mi madre se hizo hacía 6 meses. Y ni hablar de los cheques rebotados, las órdenes de cobro pendientes y el atraso con la alcaldía por una multa de sanidad que jamás pagaron. Era un verdadero campo minado. Una bomba disfrazada de oportunidad. Me quedé en silencio durante unos segundos fingiendo que analizaba las cifras, mientras por dentro mi cerebro trabajaba con una precisión casi cruel. No estaba molesta. No sentía tristeza. Lo que sentía era un frío quirúrgico, un vacío exacto que solo sentí una vez antes, cuando enterramos a mi padre y mi madre soltó, sin una sola lágrima, que ahora había que ver cómo mantener la tienda sin él. Me levanté y les dije que necesitaba unos días para conseguir el dinero, que no quería endeudarme y que haría un retiro escalonado. Mi madre me miró como si le hubiese hecho el mayor de los honores. Mi hermano, en cambio, frunció el ceño y preguntó por qué no firmaba ya, si todo estaba claro. Respondí que prefería leerlo con más calma, sola, y consultar con alguien de mi confianza. A mi madre no le gustó del todo, pero disimuló. Dijo: está bien, hija, pero no tardes, que estas cosas pierden validez y se demoran. Salí de esa casa con las hojas dobladas en el bolso, sabiendo que en cuestión de semanas terminaría con todo. No solo con el negocio. Con ellos. La rabia que me habían sembrado durante años estaba por convertirse en estrategia. En cuanto llegué a mi apartamento, llamé a un contacto que había conocido en un curso de emprendimiento, una abogada comercial que se especializa en litigios por fraudes familiares, con un historial envidiable en casos de despojo encubierto y traspasos ficticios. Le expliqué el caso, le mostré el contrato, y su respuesta fue tan directa como afilada: esto es una estafa. Legalmente elegante, pero estafa. Si firmas esto, te cargan toda su basura y encima te hacen creer que les debes gratitud. Le pedí entonces que me ayudara a montar una sociedad pantalla con una amiga de confianza como representante legal, alguien que no tuviera lazos con mi apellido ni con la tienda, para ejecutar lo que sería el inicio de mi respuesta. Ella aceptó, no sin advertirme que jugar con fuego en el ámbito familiar puede dejar cicatrices que no sanan. Le respondí que mis cicatrices ya estaban ahí desde hacía años. Que lo que me urgía era convertirlas en armas. Durante los días siguientes, recopilé toda la información posible. Revisé los estados financieros reales de la tienda, cotejé con proveedores antiguos, hablé con clientes del barrio que confiaban en mí, y obtuve pruebas de la deuda que mi hermano tenía con 2 prestamistas locales. Además del pago reciente hecho desde la cuenta de la tienda a una clínica estética en Medellín. Construí un expediente completo, no para llevarlo a juicio, sino para blindar mi próxima jugada, demostrar, cuando llegara el momento, que la tienda no valía lo que ellos decían. Y que las facilidades eran un disfraz burdo para traspasar una bomba de tiempo financiera. Pero no solo me preparaba para rechazar la oferta. Me preparaba para destruir la ilusión de poder que ambos se habían construido sobre mi espalda. Y para eso necesitaba un comprador.
Alguien que quisiera quedarse con ese esqueleto disfrazado de negocio rentable. Y lo encontré donde ellos menos lo imaginarían. La competencia directa de la tienda, una cadena local con capital fresco, llevaba meses buscando expandirse justo en esa zona, pero no encontraban local disponible. Les mandé una propuesta anónima desde la empresa fachada, adquisición con traspaso inmediato, clientela fidelizada, estudio de inventario y acompañamiento profesional durante los primeros 6 meses. Ellos aceptaron sin dudarlo. Y me ofrecieron algo mejor que dinero, me ofrecieron libertad y una posición como consultora en la fase de expansión. Solo les pedí una condición. Que me dejaran colocar, el día del traspaso, un cartel visible en la puerta. Nada más. No preguntaron por qué. Dijeron que sí. Y en ese momento supe que la venganza ya no era una intención. Era una operación en marcha. Mis ahorros seguían intactos. Pero no por mucho tiempo. Porque ahora iba a invertirlos, sí, pero no para rescatar el negocio de mi madre y mi hermano, sino para sepultarlo. Con cada documento firmado y cada paso planeado, lo que estaba haciendo era devolverles, con intereses, cada centímetro de abuso que me habían hecho tragar en nombre de la familia. Iba a darles exactamente lo que merecían, una lección disfrazada de derrota. Y esta vez, no habría segundas oportunidades, ni lágrimas de reconciliación. Solo el silencio exacto de la ruina. Actualización 3. Durante los 30 días siguientes a nuestra última conversación, fingí con una naturalidad escalofriante que estaba emocionada por el gran paso que supuestamente iba a dar al convertirme en la nueva dueña de la tienda. Respondí sus mensajes con emoticones. Usé frases como estoy organizando todo con ilusión y hasta tuve la delicadeza de enviarles fotos de catálogos de estanterías nuevas. Simulando que planeaba redecorar el local a mi estilo, cuando en realidad lo que estaba haciendo era diseñar la escena perfecta de una ejecución empresarial. Mientras ellos sonreían satisfechos creyendo que habían logrado convencerme de meter la cabeza en su trampa legal, yo cerraba acuerdos, firmaba contratos con la cadena interesada en adquirir el negocio. Y organizaba discretamente la entrega de la propiedad a través de la empresa fachada que habíamos constituido con mi abogada. Lo primero que hice fue presentar formalmente una oferta de compra desde esa empresa. No era una cifra escandalosa, pero sí lo suficientemente jugosa como para captar el interés de mis vendedores. Les hice llegar una carta de intención redactada con el mismo estilo que ellos habían usado conmigo, lenguaje vago, emocionalmente cargado, con términos como confianza, familia, legado y compromiso. La firmante, claro, no era yo, sino mi amiga de confianza, registrada legalmente como representante de la nueva entidad. El truco era brillante en su simpleza. Ellos recibirían el dinero de una tercera parte sin saber que esa tercera parte era una máscara detrás de la cual estaba yo. Un juego de espejos legales donde las apariencias estaban a mi favor por primera vez en mi vida. La transferencia de fondos fue otro movimiento delicado que planeé con precisión quirúrgica. No utilicé mis cuentas personales en ningún momento. En su lugar, deposité el capital desde una cuenta empresarial intermediaria, usando una serie de pagos fraccionados con justificaciones contractuales por asesoría técnica. Formación de personal y provisión inicial de inventario. Ellos no entendieron nada. Vieron que llegaban transferencias, vieron que los documentos tenían sellos y firmas digitales, y asumieron que, como siempre, yo había encontrado la manera de hacerlo fácil porque era la hija obediente que siempre sabe de esas cosas. Ni se les ocurrió preguntar por qué todos los pagos tenían una cláusula que indicaba que no podían solicitar reintegros ni efectuar reclamos una vez ejecutado el traspaso. Tampoco les llamó la atención que el abogado de mi madre, aquel amigo de confianza, no estaba firmando nada esta vez. El dinero los cegó. La codicia los hizo sordos. Durante todo ese proceso, la tienda seguía operando, y yo seguía fingiendo estar al frente como si todo me perteneciera ya. Pero cada día implementaba cambios sutiles que no les comunicaba. Contraté a una diseñadora para reconfigurar la marca visual, contacté a una empresa de señalización para hacer una nueva fachada y solicité permisos municipales para una remodelación menor. Todo a nombre de la nueva empresa. Todo legal. Todo documentado. Ellos, mientras tanto, pensaban que yo estaba reinvadiendo el nido con intenciones románticas de salvar lo que es de la familia.
Mi madre incluso me mandó una nota de voz un día diciendo que mi padre estaría tan orgulloso de verte tomar las riendas de lo que él empezó. Fingí que me quebraba emocionalmente y le respondí que sí, que sentía que era un acto de reparación. Reparación, sí. Pero no como ella pensaba. Reparación de mi dignidad, de mi libertad, de mis años perdidos bajo sus exigencias ridículas y sus afectos condicionados. Mientras todo eso ocurría, dediqué tiempo a algo más, reconstruir la historia financiera real del negocio. Con la ayuda de mi abogada, elaboré un informe detallado que demostraba, con fechas, cifras y documentos, que la tienda no solo estaba en números rojos, sino que los aparentes ingresos del último trimestre eran producto de una manipulación descarada del inventario, sin respaldo de facturación ni registros legales. Ellos inflaron las cifras de forma burda para que pareciera rentable, y esa fue la versión que me vendieron durante la propuesta inicial. El informe probaba lo contrario. Lo necesitaba, no para denunciar, sino para tenerlo listo en caso de que se atrevieran a difamarme después. Porque sabía que lo harían. Sabía que cuando todo estallara, me acusarían de traición, de quitarle su legado, de robar lo que nunca me perteneció. Y necesitaba estar blindada. No con emociones. Con pruebas. El día del traspaso fue pactado para un viernes a las 5 de la tarde. Lo hicimos así para que el cambio de nombre se realizara justo al cierre semanal, cuando la clientela bajaba y no hubiera demasiadas miradas indiscretas. Firmaron los papeles en la notaría sin leer la letra pequeña, encantados por el cheque que ya tenían en mano y cegados por la idea de que se habían salido con la suya. Agradecieron. Mi madre me abrazó fingiendo ternura, pero en su voz aún había ese dejo de superioridad que nunca pudo disimular. Me dijo que esperaba que ahora sí hiciera algo serio con mi vida, que ya era hora de dejar de estudiar y empezar a trabajar de verdad. Mi hermano, con ese tono pasivo-agresivo que le era tan característico, añadió que esperaba que no arruinara lo que ellos habían construido con tanto esfuerzo. Me contuve. Me limité a asentir. No dije una sola palabra más. No tenía por qué. Las piezas ya estaban en su sitio. Lo único que faltaba era el último detalle. El más pequeño. El más simbólico. El más letal. El cartel. Había mandado a imprimir uno con letras blancas sobre fondo negro, sencillo, elegante, y absolutamente claro. No tenía insultos. No tenía nombres. Solo un mensaje breve, afilado como una cuchilla recién afilada. El contenido exacto lo compartiré en la próxima actualización, pero lo importante era que estaría ahí, esperándolos, cuando regresaran el lunes por la mañana creyendo que aún tenían algo a lo cual volver. No sabían que en cuestión de horas, no solo ya no serían dueños de la tienda. No sabían que nunca lo fueron realmente. Todo lo que habían acumulado era humo. Y humo era precisamente lo único que les quedaría. Porque si algo aprendí durante todos esos años de abusos velados, chantajes emocionales y trabajo gratuito disfrazado de ayuda familiar, fue esto: si te tratan como si fueras invisible, entonces lo más doloroso que puedes hacer es desaparecer de su mundo dejando solo ruinas donde alguna vez pisaste. Y eso era exactamente lo que estaba a punto de darles. Actualización 4. El viernes a las 5 en punto, mientras firmaban la última hoja sin leerla, el reloj pareció detenerse para mí. Fue un instante tan perfecto que incluso ahora, al recordarlo, me parece increíble haberlo vivido con esa quietud interna, como si ya no existiera la ansiedad. Como si todas las piezas del rompecabezas que había arrastrado durante años por fin hubieran encajado con una precisión quirúrgica. Mis manos no temblaron cuando estampé mi firma como representante legal de la empresa intermediaria. Tampoco me tembló la voz cuando entregué el comprobante de la transacción final. Todo era silencio. Todo era método. Todo era sentencia. La tienda ya no era de ellos. Y lo que no sabían aún, y no sabrían hasta que fuera demasiado tarde, era que tampoco era mía. Era del nuevo competidor, esa cadena que tanto habían menospreciado durante años, a la que se referían como la plaga del comercio barato, esa gente sin raíces, esos advenedizos sin historia ni clientela fiel. Cuando salieron de la notaría, exultantes, mi madre me ofreció almorzar juntas, como si la transacción hubiera sanado las heridas de toda una vida, como si el dinero lavara de pronto los años de humillación,
de abuso emocional, de silencios obligados y favores cobrados con chantaje. Dijo que estaba feliz de ver que al fin yo encontraba mi lugar y que esto nos iba a unir de nuevo como familia. Mentía. Lo supe por su mirada. No celebraba por mí, sino por ella. Celebraba porque creía que me había atado de nuevo al nombre familiar. Que me había puesto un collar nuevo, más caro, más dorado, pero igual de restrictivo. Me negué amablemente al almuerzo, alegando compromisos pendientes y reuniones por coordinar, y me despedí de ella con un beso en la mejilla. Mi hermano no dijo mucho. Solo me dio una palmada seca en el hombro y murmuró que esperaba no tener que volver a rescatar el negocio en unos meses. Me limité a sonreírle con una cortesía tan helada que debió haberle dado escalofríos si tuviera la sensibilidad para percibirlo. No la tenía. Ninguno de los dos la tenía. Y por eso nunca vieron venir lo que les preparaba. El sábado en la madrugada empezó el operativo. Había coordinado con los nuevos propietarios para hacer la transición en ese momento, cuando todo el vecindario dormía y nadie se fijaría en los detalles. Llegaron 4 trabajadores contratados por la empresa, desmontaron los carteles antiguos, retiraron los estantes oxidados. Sacaron mercancía vencida y comenzaron a transformar el espacio físico de la tienda que durante tantos años había sido mi prisión. Cambiaron las luminarias, pintaron las paredes, instalaron señalética moderna y ajustaron los espacios de atención al cliente para que estuvieran en línea con la estética minimalista de la marca. Yo observaba en silencio, sentada en una esquina del local, viendo cómo el lugar donde me obligaron a crecer a golpes de desprecio y obediencia se convertía en algo completamente nuevo. No sentí tristeza. No sentí nostalgia. Sentí liberación. Pero aún quedaba lo más importante. El símbolo. El corte final. El gesto que marcaría con fuego la última página de esa historia. Abrí una carpeta plastificada que llevaba conmigo desde hacía semanas y saqué el cartel que había mandado a imprimir con antelación. Era sencillo, pero directo. Letra blanca, fondo negro, centrado, con una fuente sobria y elegante, sin adornos innecesarios, sin emotividad. Lo coloqué con cinta industrial sobre la reja metálica del local. Lo pegué justo al centro, bien visible desde la calle, para que no hubiera forma de que pasara desapercibido. Y luego me alejé unos pasos para observarlo. Era una frase. Una sola. Pero era todo lo que necesitaba decir. Buena suerte sin mí. No firmé con nombre. No hacía falta. Ellos sabrían exactamente de quién venía. Porque no había otra persona que tuviera la precisión, la rabia transformada en estrategia y la paciencia suficiente como para llevar a cabo algo así con esa frialdad calculada. Esa frase era mi epitafio para su negocio. Mi forma de escupir en el suelo sin perder la elegancia. Mi acto final de despedida, no solo del local, sino de toda la narrativa familiar en la que me forzaron a ser la versión dócil de mí misma. Me quedé unos minutos más mirando cómo el nuevo equipo terminaba de ajustar los últimos detalles. Luego me giré y me fui sin mirar atrás. Sabía que el lunes por la mañana la bomba estallaría. No hicieron falta cámaras para imaginar la escena. La reconstruí en mi mente con una precisión deliciosa. Mi madre llegando temprano, con sus gafas oscuras y su bolso lleno de papeles, esperando abrir la reja y encontrarse con la vieja tienda, solo para descubrir que la fachada había cambiado por completo. Que el nombre ya no estaba, que sus productos habían desaparecido, y que en su lugar había un cartel que la saludaba con la misma indiferencia con la que ella me trató toda la vida. Buena suerte sin mí. La frase se repetía en mi cabeza como un mantra, como una sinfonía cruel. Luego imaginé a mi hermano maldiciendo, llamando a los gritos, exigiendo respuestas que ya no existían. Porque todo lo que había ocurrido era legal, irreversible y blindado. No había marcha atrás. No había explicación que pudieran dar. No había a quien culpar, salvo a sí mismos. Esa tarde me llegaron los primeros mensajes. Primero fueron llamadas perdidas. Luego notas de voz. Mi madre con voz entrecortada, primero fingiendo que no entendía, después acusándome de haberlos engañado, y finalmente suplicando que no arruinara lo único que tenían. Mi hermano, más visceral,
Simplemente dijo que si no daba la cara, me iba a arrepentir y que estaba dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias. No respondí. Ni una sola vez. No les debía nada. Nunca les debí. Al contrario, eran ellos quienes me habían estado robando desde el primer día, no en dinero necesariamente, sino en tiempo, en autonomía, en autoestima. Y ahora, por fin, les había devuelto cada una de esas afrentas. Con intereses. Con elegancia. Con crueldad silenciosa. Esa noche brindé sola, en mi departamento, con una copa de vino que reservaba para momentos especiales. Y este lo era. No por lo que había ganado, sino por lo que había dejado atrás. La tienda era solo un edificio. Lo que realmente destruí fue la mentira que construyeron alrededor de mí, esa en la que yo era un apéndice útil, una hija a la que podían explotar bajo la fachada del cariño. Esa mentira ya no existía. Y en su lugar, solo quedaba una frase que ellos jamás podrían borrar. Buena suerte sin mí. Porque la iban a necesitar. Actualización final. Tal como había anticipado, el lunes en la mañana no fue el final, sino apenas el detonante de una tormenta que arrasaría lo poco que mi madre y mi hermano creían tener asegurado. Apenas vieron el nuevo letrero, la tienda remodelada y el cartel con mi despedida, estallaron. Y no fue una explosión silenciosa ni contenida. No. Fue escandalosa, desesperada, ridícula. Mi madre me llamó 15 veces en menos de una hora, y cuando vio que no respondía, comenzó a mandarme mensajes cada vez más largos y llenos de un dramatismo teatral que habría hecho sonrojar a cualquier actriz de novela barata. En uno, con la voz entrecortada por una indignación que no podía fingirse, dijo que yo había destruido lo único que nos quedaba como familia. Que mi padre se revolcaría en la tumba de saber que había vendido su legado al mejor postor y que nunca imaginó que yo, de todas las personas, sería capaz de semejante puñalada. La escuché completa sin inmutarme. Supe, en cuanto terminó, que el juego de víctima apenas comenzaba. Al poco tiempo empezaron a circular rumores en el barrio, todos cortados con la misma tijera, que yo me había aprovechado de ellos, que los obligué a vender la tienda, que manipulé documentos para dejarlos en la calle. Algunos de mis antiguos vecinos, sin saber absolutamente nada de la verdad, empezaron a compartir sus propias versiones de los hechos, distorsionadas, contaminadas con años de chismes no resueltos y resentimientos velados. Un día me crucé con una vecina que me conocía desde niña y me soltó con una mezcla de decepción y veneno. Qué lástima que hayas preferido el dinero a tu sangre, eso no se lava ni con toda la plata del mundo. Me limité a mirarla sin decir palabra. No valía la pena. No iba a perder ni un segundo explicando lo inexplicable a quien jamás movió un dedo por mí cuando, siendo adolescente, me pasaba 12 horas al día parada detrás de un mostrador mientras mis familiares descansaban en casa. Pero ellos no se detuvieron ahí. Como era de esperarse, intentaron un último recurso, amenazas legales. Acudieron al mismo abogado amigo que les había redactado la primera versión del contrato e intentaron presentar una denuncia por estafa. Alegando que yo los había manipulado para firmar documentos que no entendían completamente y que la venta se había realizado bajo presión emocional. Cuando recibí la notificación, no me asusté. La esperaba. Estaba preparada desde hacía semanas. Mi abogada ya había registrado todo el proceso ante notaría, con grabaciones legales, testigos presenciales y los correos que demostraban que tanto mi madre como mi hermano fueron informados de cada paso, cada cláusula. Cada detalle. Todo. No había cabos sueltos. No había resquicio legal desde el cual pudieran escalar su rabia. Lo que habían firmado era definitivo. Lo que habían perdido era irrecuperable. Y esa impotencia fue, finalmente, la condena que les reservé. No el dinero. No la tienda. No el escándalo. La impotencia. Cuando el proceso fue archivado por ausencia de pruebas y aceptación voluntaria de condiciones contractuales, mi madre me escribió un último mensaje. Esta vez no lloraba. No gritaba. No mendigaba. Me amenazaba. Dijo que el apellido lo había manchado yo, que te vas a quedar sola porque una persona que hace eso con su familia no puede tener amigos ni pareja ni respeto. Era patético, casi conmovedor en su fragilidad, pero no lo sentí así.
Sentí lo que se siente cuando, tras años de cargar un peso innecesario en la espalda, uno finalmente lo deja caer al suelo y descubre que aún puede caminar erguido. No me quedé sola. Me quedé libre. Que es distinto. Que es mejor. Desde entonces, sus vidas se derrumbaron en cámara lenta. La tienda, convertida ahora en un pequeño mercado de autoservicio, prosperó. La cadena que la adquirió abrió 2 nuevas sucursales en zonas vecinas usando el mismo modelo que implementé durante aquel primer fin de semana que me pidieron el favor. Me ofrecieron quedarme como directora regional, pero lo rechacé. No quería atarme a ningún lugar físico nunca más. Fundé mi propia consultora para pequeños negocios familiares y, en menos de 3 meses, ya tenía 5 clientes fijos y decenas de referencias. Lo que mis padres nunca entendieron fue que yo no era buena para servirles a ellos. Era buena, punto. Y lo que ellos confundían con rebeldía era simplemente el grito ahogado de alguien que sabía que podía volar, pero a quien mantenían con las alas atadas al mostrador. Mi madre terminó vendiendo cosméticos por catálogo. Vive de la pensión mínima y de lo que algún primo lejano le deposita de vez en cuando. Mi hermano trabaja de forma intermitente haciendo domicilios para una aplicación y ocasionalmente trata de vender artículos usados por redes sociales. Aún intentan contar su versión de la historia, pero cada vez menos gente los escucha. El tiempo es sabio. La verdad no siempre necesita ser gritada para hacerse evidente. A veces solo necesita que te apartes. Y dejes que los farsantes se quemen solos en el fuego que encendieron. Un mes después del cierre definitivo, me senté en la terraza de un restaurante frente al centro comercial donde solía soñar que trabajaría algún día. Pedí una copa de champaña. No para celebrar la ruina ajena, aunque me habría sentido perfectamente justificada en hacerlo, sino para honrar a la mujer que había tenido el coraje de no dejarse devorar por su propia familia. Mientras bebía, recordé la primera vez que me dejaron sola en la tienda, con apenas 13 años, y mi madre me dijo sin una pizca de ternura: no te quejes, hija. Uno trabaja para la familia. Lo demás es egoísmo. Hoy, tantos años después, puedo decir con certeza que no. Que no es egoísmo negarse a vivir para otros. Que no es traición defender lo que uno merece. Que no es falta de amor romper el ciclo. Lo que es verdaderamente cruel es criarte para que sacrifiques tu futuro por personas que solo saben tomar y jamás devolver. Y si algún día vuelven a tocar mi puerta, si vuelven a llamarme con otra máscara, con otro favor disfrazado de reconciliación, lo único que tengo preparado para decirles es lo mismo que colgué en aquella reja oxidada. Buena suerte sin mí. Porque sin mí fue como decidieron vivir desde el principio. Solo que ahora, por fin, lo entienden.